Un amigable padre de familia recibe un sorpresivo ataque en su casa por el cual termina secuestrado por un sádico psicópata junto a un grupo de personas y entonces ellos sufren dolorosas torturas hasta que terminan descubriendo la verdadera identidad de su secuestrador. Por eso hoy, The Dare. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con una presencia amenazante merodeando el vecindario en donde vive nuestro protagonista Jay junto a su familia, los cuales parecían disfrutar de una tranquila velada familiar sin sospechar que un tipo muy peligroso los acechaba desde la ventana. Y en eso Jay descubre que alguien había invadido su casa por la fuerza para atacar a su esposa, dejando muy traumada a una de sus hijas, y por eso el hombre toma lo necesario para ayudar a la otra niña que se encontraba muy asustada, aunque al final él no puede evitar caer en manos del peligroso invasor. Entonces nuestro protagonista se despierta para descubrir que era prisionero junto a otras personas, incluyendo a un tipo despellejado, así que mientras Jay averiguaba que no hay forma de escaparse, en eso pasamos junto a un niño con una marca en su mano quien también parece haber sido secuestrado. La cuestión es que el niño llamado Dom era alimentado como si fuera un animal por un sujeto que además lo esclavizaba en su matadero de cerdos, pero a pesar de que el tipo le hacía bullying al chico, también lo manipulaba para hacerle creer que era mejor quedarse con él antes que regresar con sus padres. Así que de nuevo con los prisioneros, la mujer llamada Kat le dice a nuestro protagonista que el callado del grupo se llamaba Paul, y luego de que ella se acerque a Jay para revelar que su secuestrador los usa como juguetes, el barbudo llamado Adam agrega que estaba en manos de un sujeto muy sanguinario. En eso Jay oye el sonido de un portazo y en eso vemos a Dom a punto de marcharse hasta que justo aparece el tipo para evitarlo, y más tarde el chico se niega a comer su cena y por eso termina recibiendo un doloroso castigo mientras el hombre le explica que así estaba eliminando la maldad de su cuerpo. Al rato volvemos con los prisioneros para ver que llegó la hora de su humillante almuerzo, aunque nuestro protagonista no quería rebajarse a comer como animal de zoológico, y luego Jay intenta hallar una escapatoria al estilo de los topos hasta que aprende por las malas que solo había una forma de salir. Acto seguido nuestro protagonista utiliza un hueso para probar otra forma de escaparse mientras los otros prisioneros hablaban de sus vidas poco ejemplares, y en eso Jay se termina topando con un objeto tenebroso al mismo tiempo que Dom debía soportar las infantiles bromas del carnicero. Más tarde vemos al chico al punto de hacer un jaque mate hasta que de repente el carnicero actúa como un mal perdedor para luego comenzar a sufrir por su salud, y aunque Dom aprovecha la chance para escapar, enseguida vemos que el lavado cerebral del tipo hablando mal de sus padres terminó funcionando. Por eso el chico decide regresar a la casa de su secuestrador, quien más adelante le enseña un documental de la guerra para que aprenda sobre la maldad del mundo, y entonces vemos que el carnicero comienza a tratar a Dom como a un hijo al que desea ver crecer fuerte y saludable. En otro momento el chico se encuentra ocupado con unos dibujos morbosos hasta que su padre adoptivo lo interrumpe para enseñarle que ahora tenían algo en común, y luego el tipo le entrega un cuchillo para explicarle que el dolor físico era el mejor remedio para quitarse la maldad del cuerpo. En eso vemos que Jay descubrió que estaban siendo vigilados por un extraño sujeto rodeado de alimañas y objetos espeluznantes, y aunque nuestro protagonista provoca a su secuestrador para tener un duelo cara a cara, al final él se arrepiente cuando descubre que el tipo tenía el físico de un luchador libre. Enseguida el enmascarado arrastra al pobre Paul para que Kat le remueva un poco de su pellejo, y luego el fortachón le termina entregando el cuchillo a Jay mientras los otros prisioneros le piden que no cometa ninguna locura, pero igualmente nuestro protagonista decide actuar como un héroe sin mucho éxito. Entonces el enmascarado castiga ese inútil gesto de rebeldía obligándole a Adam que introduzca a la fuerza algo bastante desagradable en el sistema digestivo de la mujer, y luego el enmascarado se aleja de los prisioneros mientras Kat se apresura a escupir su repugnante almuerzo. Luego volvemos con Dom celebrando su cumpleaños junto al carnicero, y en eso el chico decide preguntarle de quién era un dibujo infantil que había encontrado mientras el tipo le deja bien en claro que no deseaba hablar del tema, aunque él enseguida abraza al chico para disculparse por su exabrupto. Por su parte Jay encuentra de casualidad algo que puede servir para escapar y por eso hace su máximo esfuerzo para liberarse hasta que reaparece el enmascarado, y en eso nuestro protagonista aprovecha su oportunidad para intentar alejarse hasta que termina fracasando estrepitosamente en el intento. Entonces Jay vuelve a terminar encadenado recibiendo el regaño de los otros prisioneros por su acto de estupidez que va a costarle un castigo, y en eso vuelve a aparecer el enmascarado para exigirle a Adam que lo ayude con un trabajo de carpintería después de dejar inconsciente a nuestro protagonista. Acto seguido Adam sigue las indicaciones de su secuestrador para aplicarle a Jay el doloroso método que utilizaron los romanos para torturar a Jesús, y entonces el enmascarado se marcha satisfecho por su sangriento trabajo para impedir que su rebelde secuestrado intente escaparse de nuevo. Por su parte Jay se despierta de una pesadilla para descubrir la dura realidad en la que se encontraba, y aunque enseguida demuestra tener una enorme fuerza de voluntad para liberar sus manos, al final no puede evitar sufrir
de unas alucinaciones por culpa del inmenso dolor que estaba soportando su cuerpo. La cuestión es que cuando nuestro protagonista comienza a preguntar sobre la identidad del fortachón, Paul gasta los últimos alientos de su vida para intentar decir que vio una herradura de caballo en la mano del secuestrador, mientras Jay comienza a recordar de repente que todos ellos ya se conocían de antes. Por eso retrocedemos en el tiempo para ver a los prisioneros de niños oyendo a Jay narrando el mito del granjero loco, así que después de recordar el susto que recibieron por parte de Dom cuando todavía era un chico, en eso volvemos al presente para confirmar que él era la persona que se escondía detrás de la máscara. Entonces volvemos al pasado para ver que Dom no dejaba de seguir al grupo de chicos con claras intenciones de hacer amigos, pero en lugar de ser amables con el nuevo, los niños lo obligan a realizar un repugnante ritual de iniciación que terminó sirviendo como idea inspiradora para sus futuras torturas. Y después de que la Cat, que no se parece en nada a su yo adulta, siga fastidiando al niño, Dom intenta alejarse para estar tranquilo hasta que los bravucones vuelven a jugarle unas bromas muy crueles para luego dejarlo abandonado, y por eso el Jay adulto comienza a comprender de dónde proviene tanto resentimiento. Acto seguido, Kat les cuenta que al día siguiente fue a visitar al chico en el remolque en donde vivía junto a sus padres maltratadores, pero cuando la niña lo convence de que la acompañe para jugar al doctor, al final el pequeño Dom descubre que sus bravucones todavía le tenían preparada una última broma. Así que después de obligar al pobre chico a que entre a la casa del carnicero, los bravucones se alejan asustados al ver que Dom terminó siendo secuestrado, y entonces a partir de ese momento es que comienza la historia del pobre niño viviendo con su nuevo padre adoptivo hasta volverse un adulto. Pero al crecer completamente aislado del mundo, el joven Dom se seguía comportando como un niño inmaduro mientras el carnicero lo seguía maltratando, y entonces el muchacho hace un berrinche hasta irrumpir en una habitación donde encuentra información comprometedora sobre el pasado de su padre. Por eso el joven termina forcejeando con el carnicero después de ver algunas cosas que no debía saber hasta que consigue huir al matadero de cerdos, y en eso su padre adoptivo lo ataca por sorpresa mientras Dom le suplica que no lo asesine al igual que había hecho con su verdadero hijo. Así que cuando el joven amaga con alejarse cansado de vivir con un psicópata, en eso el carnicero lo deja noqueado para luego colocar a Dom en el matadero como si fuera un cerdo, pero de repente el tipo vuelve a sufrir por culpa de su salud y por eso el muchacho tiene la oportunidad de revertir la situación. La cuestión es que Dom se deshace a sangre fría del carnicero, ya que él sabía que el tipo asesinó a sus padres para conseguir un hijo de reemplazo, pero igualmente todas las retorcidas enseñanzas que le dejó su padre adoptivo terminaron influyendo en el joven a la hora de planear su sangrienta venganza. Y enseguida volvemos con los prisioneros para ver a Jay sugiriendo la idea de pedirle perdón al enmascarado, y a pesar de que Adam le dice que eso no sería buena idea, Dom escucha que nuestro protagonista lo llama por su nombre y por eso regresa con sus bravucones para aplicar otro castigo. Y aunque Jay hace su mejor esfuerzo para mostrarse como un buller arrepentido, al final él no puede evitar que el fortachón lo obligue a inyectarle huevos de araña a Kat por su oído, y acto seguido el enmascarado se pone muy molesto al ver que su prisionero mudo ya no servía para jugar. Así que después de terminar unos dibujos que evidencian su mentalidad infantil, Dom tacha la fotografía de uno de los bravucones mientras veía que las cosas se estaban poniendo tensas entre los prisioneros, pero al volver con ellos el enmascarado se topa con un intento de emboscada que no sale muy bien. Entonces el fortachón utiliza a la mujer para rebanar el ojo del pobre Adam, y acto seguido Kat se ve obligada a introducir un insecto en la herida del barbudo para que no lo pierda de su vista, y luego el enmascarado comienza a castigar a Jay hasta que la prisionera lo hace revivir viejos traumas con sus insultos. Por eso Dom decide alejarse mientras los prisioneros se apresuran a evitar que el insecto termine llegando al cerebro de Adam con una medida desesperada, y al mismo tiempo que el fortachón sufría un ataque de nervios, por su parte Adam comienza a forcejear con nuestro protagonista para quitarle el cuchillo. Pero al final Kat decide interrumpir la disputa de una manera bastante violenta, y acto seguido ella se queda con el arma para revelar que nunca estuvo arrepentida de ser una bravucona, hasta que justo aparece el enmascarado para mantenerla amenazada mientras Jay intenta razonar con él. En eso nuestro protagonista se acerca a Dom para quitarle la máscara y entonces logra calmarlo después de felicitarlo por su bello rostro, pero inesperadamente Kat provoca una perturbadora distracción gracias a la cual Jay ataca al fortachón, quien enseguida utiliza a la mujer como escudo humano. Así que después de eliminar a Kat, el fortachón le entrega el cuchillo al prisionero para que lo castigue por fracasar en su intento de librarlos del mal, pero nuestro protagonista aprovecha la oportunidad para escapar mientras Dom homenajea la famosa escena de Hamlet con la calavera de su padre adoptivo. Por su parte Jay llega hasta el matadero de cerdos en donde termina completamente acorralado, y por eso el fortachón vuelve a someterlo gracias a su ventaja física, y enseguida Dom arrastra a su prisionero para ahogarlo con sangre, aunque al final su presa consigue escapar gracias a un inesperado ataque sorpresa. Entonces nuestro protagonista llega a otra habitación en donde vuelve a entablar un nuevo duelo mortal con el secuestrador hasta que finalmente logra dejarlo fuera de combate, y por eso Jay no pierde el tiempo para poder alejarse de una buena vez por todas de esa pesadilla.
Sin embargo, Dom demuestra ser un duro hueso de roer cuando vuelve a aparecer para exigirle que acabe con su sufrimiento, aunque por alguna inexplicable razón nuestro protagonista siente lástima por la persona que lo mantuvo prisionero para torturarlo, y entonces el fortachón vuelve a relucir su lado psicópata. Por eso, al ver que ya no tenía más alternativa, Jay decide recurrir a la violencia para deshacerse de una buena vez del fortachón, así que después de ver que Dom por fin había gastado su último aliento, nuestro protagonista no pierde el tiempo para emprender su largo viaje de regreso a su hogar. Pero cuando parecía que todo iba a terminar con un emotivo final feliz, unos años después vemos a las hijas de Jay ya de adolescentes durante una salida romántica justo en el mismo bosque en donde su padre sobrevivió de milagro a un verdadero infierno. Así que cuando los valientes muchachos deciden alejarse dejando solas a las indefensas chicas, en eso ellas escuchan unos ruidos tenebrosos que para sorpresa de nadie provenían de cierto enmascarado que todavía buscaba su venganza. Eso fue The Dare. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.